Muchas gracias, licenciado Ernesto. Sean todos ustedes bienvenidos. Como les comentaba hace un rato, el licenciado, formo parte del Departamento contra la Discriminación, es perteneciente a la Subdirección de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad y a la Secretaría Ejecutiva. Bueno, antes que nada también darle las gracias a la maestra Yuriko, que es la defensora municipal de derechos humanos del municipio de Tlalnepantla. Gracias por su interés. Y bueno, vamos a comenzar brevemente a hablar, o bien, perdón, viendo unas imágenes y quiero que de favor me pongan o escriban, no sé yo, lo que ustedes piensen a primera instancia de lo que ven de esta imagen, perdón, de lo que ven en esta imagen y que puedan ustedes escribir o pensar simplemente una palabra de lo primero que se les viene a la mente. Al final de la sesión, pues tendremos una sesión, perdón, una parte de preguntas y respuestas, de comentarios, y si quieren, tienen alguna duda, pues con mucho gusto podemos atenderlos. Bueno, vamos a empezar, se las voy a ir pasando así rápidamente. Bueno, ahora bien, ahora sí vamos a entrar de lleno a la plática, al tema que nos acoge el día de hoy, que son los derechos humanos y la no discriminación. Bueno, como todos nosotros sabemos y conocemos, nosotros como personas tenemos tantos sentimientos como valores, ¿no? Que son nuestros, que fueron aprendidos o que nos han enseñado a través de largo de nuestra vida, ¿no? Desde que somos pequeños. Muchas veces estos sentimientos o estos valores nosotros pensamos o creemos que no son iguales a los de otras personas y tienen razón. A veces nosotros como personas pues somos totalmente diferentes, no pensamos igual, y cosas así, ¿no? Pero no por el hecho de que no pensemos igual o de que creamos que tenemos ciertos valores que otras personas no tienen o qué sé yo, quiere decir que nosotros tenemos el derecho o tenemos la capacidad de decir palabras hirientes hacia otras personas o de denigrar a otra persona, ¿no? No por el simple hecho de que nosotros pensemos diferente, quiere decir que podamos hacer esos tratos eh, de diferenciación hacia la gente. ¿Por qué? Bueno, el objetivo de esta plática que nos trae el día de hoy sería analizar los conceptos, las características y algunos tipos de expresiones de discriminación y sus efectos en la sociedad a fin de que estas actitudes, de cómo estas actitudes y esta forma de discriminación se relacionan entre ellos, cuáles son los efectos de esta discriminación hacia la sociedad. Bueno, ahora bien, hablemos de qué son los derechos humanos. Como hemos hablado en las sesiones pasadas, los derechos humanos son un conjunto de prerrogativas inherentes en la naturaleza de las personas para la realización efectiva que resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. ¿Qué quiere decir esto? Que si no existieran los derechos humanos, pues entonces seríamos una sociedad en la cual si ya existe violencia, imagínense si no existiera esa protección o esa garantía de que nos puedan, perdón, de que nos puedan proteger de los derechos. Perdón, permítanme tantito. ¿Sí?
Como les comentaba, imagínense si en esta sociedad no existirían los derechos humanos, ¿no? Si ya existe mucha violencia, pues seríamos una sociedad aún más, por así decirlo, pues más fea, ¿no? No podríamos convivir entre nosotros mismos. Eh, es- Estos derechos humanos los encontramos establecidos en las leyes que son los que garantizan la protección de los mismos, ¿no? Eh, Algunas características de los derechos humanos, como hemos visto, como les comentaba anteriormente en las sesiones pasadas, son la universalidad, la progresividad, la interdependencia y la indivisibilidad. ¿A qué nos referimos con la universalidad? Pues que son de todos, que sin importar en dónde, no sé si una persona es de México, de otro país, etcétera, ¿no? Que son absolutamente de todos. La progresividad nos referimos a que no pueden ir hacia atrás, que si ya nos dieron un derecho o ya nos los otorgaron, pues no nos los pueden quitar. La interdependencia. La interdependencia nos referimos a que eh, un derecho humano va relacionado con el otro. Y la indivisibilidad es que no nos pueden dar la mitad de ese derecho, o sea, no nos pueden solamente dar la mitad del derecho a la salud o la mitad del derecho a la educación. Ahora bien, los principios de derechos humanos y de responsabilidad del Estado es que establece que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar y garantizar los derechos humanos conforme a estos principios que le dije anteriormente, como es la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar todas las violaciones en materia de derechos humanos conforme lo determine la ley. Los derechos humanos se basan principalmente en dos principios, que sería el principio pro persona y el principio de no discriminación. ¿A qué nos referimos con el principio pro persona? Este sería el que busca favorecer en todo momento a las personas mediante la protección más amplia. ¿Qué quiere decir con esto? Esto quiere decir que si una persona es sujeta por la ley, digámoslo así, ¿no? El Estado o la persona responsable de proteger sus derechos eh, debe de adecuar la ley o las reglas que más se adecuen a la protección de los derechos de esta persona, ¿no? Ahora bien, el principio de no discriminación. El principio de no discriminación se determina por la prohibición de cualquier conducta discriminatoria motivada por origen étnico o nacional, por nacionalidad, perdón, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, etcétera. Este principio principalmente pues lo tenemos, como ya todos saben, en el artículo primero de la Constitución Política, ¿no? Que dice que todos los seres humanos somos iguales ante la ley, tenemos los mismos derechos y no podemos ser discriminados por absolutamente ninguna autoridad, ya sea por nuestro género, nuestro sexo, nuestra orientación sexual, eh, nuestro estado civil, etcétera. Bien, ahora hablemos concretamente de qué es la discriminación. Bueno, para el CONAPRED nos pone aquí, como pueden ver en su pantalla, una definición. Para el CONAPRED sería la práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido o de determinada persona a un grupo, que a veces nosotros no percibimos por el mismo hecho de que como les comentaba en un principio, ¿no? De que nosotros tenemos ciertos valores o principios o forma de pensar y creemos que es la correcta, ¿no? Que todas las personas deben pensar absolutamente como nosotros, cuando en realidad, pues no es así, todos somos diferentes. Ahora, la discriminación ocurre solamente cuando hay una conducta que demuestra distinción, exclusión o restricción a causa de alguna característica propia en persona.
Bueno, ahora en este pedazo les voy a poner un ejemplo. No sé si llegaron a ver en las redes sociales o en las noticias de un youtuber que fue diagnosticado con COVID, pero aún así él decidió salir a la calle, ¿no? A grabar un video de probando pizza, sabiendo que él padecía una enfermedad y que aunque las autoridades en materia de salud hayan dicho que no puede estar afuera por cuestiones de salud para no contagiar a más personas, él decidió salir y él pues decía que no, que lo estaban discriminando, ¿no? Cuando en realidad eso no es así, por el hecho de que él como una persona tiene la responsabilidad de acatarnos, si en materia de salud nos dijeron que si padecemos de alguna enfermedad que pueda ser diagnosticada por COVID, pues que nos permanezcamos en nuestra casa por prevención también por la salud de las demás personas, ¿no? Entonces, este youtuber decía que lo discriminaban, cuando en realidad pues no era así, ¿no? Porque principalmente pues él debía de estar en su casa descansando, ¿no? Bueno, ahora hablemos bien de cuál es el origen de la discriminación. Primeramente, para hablar de esto serían los estereotipos. Como pueden ver en esa imagen, ¿no? Que nos muestra ahí, una imagen de lo que algunas personas podrían decir que es un mexicano o creen que es un mexicano, ¿no? Dice, el estereotipo es la imagen o idea comúnmente aceptada con base en la que se atribuyen características determinadas a ciertos grupos o tipos de personas. En este caso, el estereotipo, como podemos ver ahí en esa imagen, si le presentamos esa imagen a una persona que no vive en México, digamos que vive, no sé, en Estados Unidos o en Europa, dirá que no, que lo que está viendo ahí es a un mexicano que son flojos, que siempre usan sombrero, que todos usan, perdón, que todos tienen bigote, que nuestro país es un poco árido y con cactus, cuando en realidad eso pues no es así, ¿no? Muchas veces nos dejamos llevar o nos guiamos, perdón, por una apariencia a simple vista o porque creemos que en realidad así son las personas. Otro ejemplo podría ser que las mujeres, ¿no? Muchas personas piensan en el estereotipo de una mujer. ¿Cuál es el estereotipo de una mujer? No, que a fuerzas debe ser femenina, que debe de usar cabello largo o que debe, no sé, usar falda, etcétera, ¿no? Ahora, igual, otro ejemplo sería el de un hombre, ¿no? ¿Cuál sería el estereotípico, perdón, el estereotipo típico de un hombre mexicano? No, pues que a fuerzas debe ser, no sé, masculino, con a lo mejor un poquito pasadito de peso, ¿no? No, qué sé yo. Bueno, a esto nos referimos con los estereotipos. Es algo que muchas veces se va aprendiendo o nos enseñan desde pequeños, ¿no? Otro ejemplo también en el estereotipo podría ser, no sé, eh, las modelos o los modelos que muchas veces nosotros creemos o pensamos que son flacos, perdón, o delgados, ¿no? Cuando en realidad pues ya ahorita estamos viendo mucha diversidad en ese sentido, ya hay modelos, perdón, sí, modelos de talla grande, o también hay personas con discapacidad que han modelado. Sigamos. Los estereotipos se basan en ideas generales, a veces exageradas, frecuentemente falsas. Ahora hablemos de lo que es un prejuicio. El prejuicio se forma al juzgar a una persona con antelación, es decir, prejuzgarla, emitir una opinión o juicio generalmente desfavorable sobre una persona. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos a una persona con tatuajes y lo que por lo regular piensa una persona, si ve en la calle a una persona con tatuajes, piensa que es un delincuente, ¿no? Ajá, eso sería un prejuicio. El emitir una opinión
hacia una persona que en realidad no conocemos, porque no por el hecho de, perdón, no por el hecho de que esta persona tenga tatuajes, quiere decir que es un delincuente, ¿no? O no sé si vemos a una persona en situación de calle pidiendo dinero, alguno del prejuicio sería en este caso que no nos acerquemos tal vez porque huele feo o no se baña, ¿no? Cuando en realidad pues nosotros no sabemos cuáles son las condiciones de por qué el señor está, o la persona, perdón, en situación de calle se encuentra así. Los prejuicios son una forma de juzgar distinto, de jugar, perdón, los prejuicios son una forma de juzgar lo distinto de nosotros sin conocerlo, considerando lo diferente como malo. Muchas veces, pues nosotros no nos ponemos a pensar en la otra persona, ¿no? Simplemente si vemos a alguien diferente que nosotros en la calle, empezamos, como les dije en un principio, con prejuicios o con estereotipos, ¿no? Pero yo creo muchas veces que si existe una persona que es diferente a nosotros, ya sea perteneciente a, es, mm, a cualquier otro sector de la sociedad que tal vez no sea muy visible que lo veamos, pues investigar, ¿no? O sea, investigar un poco acerca de cómo son las personas. Ahora bien, la discriminación obedece a patrones socioculturales tradicionalmente aprendidos, como les dije en un principio, ¿no? Que son repetidos, en cuya transmisión y perpetuación en medio familiar. Muchas veces, pues desde nuestra casa nos enseñan a veces a discriminar, ¿no? Eh, un ejemplo, o desigualdades. Un ejemplo así rápidamente, si en una casa existe dos hermanos, una niña y un niño, y la niña es mayor, ¿no?, que el niño, algunos padres de familia o madres de familia les dicen, no, pues sírvele de comer o desayunar a tu hermanito. Ya desde ahí estamos generando desigualdades. ¿Y qué generan estas desigualdades? Que más adelante esto se vuelva en una forma de tanto de discriminación y más adelante tanto en violencia, y es lo que obviamente no queremos. Los estereotipos y los prejuicios son el resultado de la incomprensión, del temor, del rechazo y la falta de respeto hacia las diferencias. Era lo que les comentaba, como les comentaba, perdón, en un principio. Si no conocemos algo, pues muchas veces le tenemos temor, ¿no? Por lo mismo de que no sabemos cómo es. Pero entonces, lo que les decía, si cierto sector de la sociedad no lo conocemos, pues investiguemos. Hay que leer un poquito y saber, ¿no?, su historia de por qué tal vez son un grupo en situación de vulnerabilidad. Algunos tipos de discriminación. Bueno, la discriminación, de hecho, esta discriminación se da en prácticas sociales o ante instituciones del servicio público. Esto podría ser un ejemplo así rápidamente. Si una mujer indígena me va al MP, ¿no? Perdón, a presentar una denuncia por, mm, por maltrato y no la quieren atender. Esto sería la discriminación, de hecho, que sería por parte de una institución del servicio público. Bien, ahora la discriminación de derecho. Esta es aquella que se encuentra establecida en la ley. Aquí unos ejemplos rápidamente y más comunes es el que no existe en algunas partes de la República el reconocimiento al matrimonio igualitario, ¿no? Que aunque dice en nuestra Constitución que queda prohibida toda forma de discriminación, pues en algunas partes del Estado las personas LGBT no se pueden casar. ¿Por qué? Porque en su Constitución del Estado pues no dice que el matrimonio solamente es entre un hombre y en una mujer. Y también otro ejemplo sería la identidad de género, que igual que, no puede, que en algunos estados de la República no es reconocida y les niegan ese derecho a las personas transgénero y transexuales. Ahora bien, la discriminación directa. La discriminación directa sería cuando se utiliza como un factor de
perdón, cuando se utiliza como factor de exclusión alguna característica. La discriminación directa por lo regular es la más visible y la más común, ¿no? Si vemos a una persona o a un hombre con rasgos femeninos, pues ya vienen ahí implícitos, perdón, algunas formas de discriminación, ¿no? Si lo vemos en la calle, algunos pensarán automáticamente que esta persona es homosexual, simplemente por tener algunos rasgos físicos, pero eso no quiere decir que en realidad lo sea, ¿verdad? Eh, la discriminación indirecta. La discriminación indirecta perdón, aparentemente neutra, por ejemplo, cuando para obtener un puesto de trabajo se solicitan requisitos, perdón, no indispensables. Aquí, como ejemplo, podríamos poner el color de ojos, el color de piel, una talla establecida, ¿no? Una talla establecida. Aquí otro, como les comentaba, pues ponía el ejemplo perdón, de una actriz, de un actor, ¿no? Cuando son personajes principales o protagonistas, por lo regular, ahí vienen otra parte de estereotipos, ¿no? Que, que ponen a gente que es para ellos bonita, hermosa, ¿no? Eso sería una forma de discriminación indirecta, porque pues por lo regular no vemos en telenovelas o en películas, ¿no? Esa inclusión, ¿no? De que los protagonistas no sean ese ejemplo de persona para algunos, perdón, o estereotipos de esa clase bonita, como les comentaba. Ahora bien, la discriminación por acción. Esta de forma de discriminación se concreta específicamente en un acto. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a, igual pongo de ejemplo, una pareja de hombres o de mujeres que se encuentran en un restaurante y se besan o se toman de las manos. Y el responsable del restaurante va y les dice que no pueden estar ahí por el simple hecho de besarse. Eso sería una forma de discriminación, ¿no? Es por la acción, de que simplemente porque se besaron o se tocaron de las manos ya los están discriminando. Ahora, hablemos un poco de lo que es la discriminación por omisión. Esta parte es cuando no se realiza una acción establecida por la ley. De ejemplo, si en la ley dice que las personas con alguna discapacidad tienen el derecho a la accesibilidad y si, no sé, en algún establecimiento o institución de gobierno no existen rampas, pues le están negando ese derecho. Eso sería una forma de discriminación por omisión. Y la discriminación sistemática, perdón. La discriminación sistemática se refiere a la magnitud de la discriminación de hecho. Aquí un ejemplo para entenderlo más fácil sería, no sé, en los países musulmanes, donde las mujeres no tienen todavía el derecho al voto. Esa sería una forma de discriminación sistemática que igual, como les comentaba, pues forma parte a veces de la discriminación de hecho, pero esto se encierra, perdón, se concreta más a la magnitud. Bien, para dar fin a una situación de discriminación particularmente arraigada contra un grupo específico, se suele recurrir a acciones positivas o afirmativas. Estas denominadas como discriminación a la inversa o positiva. Bueno, aquí otro ejemplo así rápidamente, no sé si han llegado a ver que a veces en algunas marchas del orgullo LGBT llevan carteles que dicen eh, perdón, la homofobia mata. Esto sería un tipo de discriminación inversa o positiva, ¿no? Está diciendo que la acción, o sea, que la homofobia mata. Bien, por medio de ella se pretende influir en las y los integrantes de la sociedad. En ese sentido, para que corrijan las situaciones discriminatorias. Sigamos.
Ahora bien, veamos lo que es un grupo en situación de vulnerabilidad. Eh, estos serían un conjunto de personas que padecen una serie de desventajas derivadas de un conjunto de factores sociales y características jurídicas y culturales. Bien, la vulnerabilidad no es una condición personal de las personas, no es algo que ellos quieran, ¿no? O sea, simplemente es porque no se pueden desarrollar en su totalidad. Algunos grupos en situación de vulnerabilidad son las mujeres, los, perdón, las niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas con VIH, la población LGBTI, personas adultas mayores, personas indígenas, personas privadas de la libertad, trabajadoras y trabajadores sexuales, personas en situación de calle o minorías religiosas. Bueno, bien. En las mujeres, bueno, creo firmemente que es uno de igual, no, ningún, ningún sector es menos importante que el otro, ¿verdad? Pero las mujeres sufren tratos, perdón, de desigualdad, de discriminación, ¿no? Muchas veces vemos que, que a veces se les niega el poder ejercer alguna profesión o simplemente el poder que ellas decidan sobre su cuerpo, si quieren o no tener hijos, hijas, ¿no? Bien, en cuanto a las niñas, niños y adolescentes, pues un ejemplo así rápidamente que les puedo dar, y yo creo que muchos y muchas de ustedes han escuchado hablar sobre Malala, ¿no? De una niña pakistaní que lucha y que sigue luchando por la educación en su país, aunque ya no viva allá, de las niñas y mujeres, ¿no? De las personas con discapacidad, que también las debemos de hacer visibles, ¿no? Porque muchas veces dejamos ciertos grupos en situación que pensamos que no existen, cuando en realidad sí están, simplemente que no son tan visibles como otros. Y que nosotros tendríamos ese, ¿cómo decirlo? Tendríamos que hacer visible, ¿no? Que también existen, que forman parte de nosotros. Algunas personas con VIH o SIDA, ¿no? La misma población LGBT, algunas personas adultas mayores. Aquí el ejemplo muy rápidamente, lo que les comentaba el licenciado Ernesto el día lunes, ¿no? De que, que ahorita en la situación del COVID decían que las personas, ¿no? Comentaban que algunas personas adultas mayores que eran, que si se encontraban en el hospital, que el respirador era, eh, a veces, no, perdón, que el respirador se le otorgaba a una persona joven, ¿no? Ahí también están discriminando. ¿Por qué? Porque todos somos iguales, no por ser una persona adulta mayor no quiere decir que todavía no tenga el derecho a la salud o al estar vivo, ¿verdad? En las personas indígenas, ¿no? Así un ejemplo rápidamente, pues el de Yalitza Aparicio, ¿no? Que todos conocemos, que al principio, pues muchos actrices y actores, pues la discriminaban y decían que no era actriz, ¿no? Que ella eh, eh, se dedicara a otra cosa. Mm, y miren hasta dónde llegó, ¿no? Ya ahora es columnista, creo que en el New York Times o algo así, no sé bien. Bueno, las personas privadas de la libertad. Aquí muchas veces, muchas personas en la sociedad piensan que por el hecho de que una persona esté privada de la libertad o haya cometido algún delito, pues no tienen derechos, ¿no? Yo sé que tal vez es difícil entender si cometió algo grave, ¿no? Yo sé que no, que tal vez hasta que no nos pase a nosotros, no sé, no sabremos lo que sienten esas personas que dicen que no deberían tener derechos, pero también las tienen, o sea, no por el hecho de que estén, o hayan cometido un delito quiere decir que no lo merecen. Y pues ya están, ellos en reinserción, ¿no? Las trabajadoras y trabajadores sexuales, pues obviamente ellos también exigen, perdón, tienen derechos. Las personas en situación de calle, las minorías religiosas. Eh,
me faltaba. El ANADIS. ¿Qué es el ANADIS? El ANADIS sería la encuesta nacional sobre discriminación que fue hecha entre el CONAPRED y el INEGI en el 2017. Aquí nos dice que, bueno, les voy a leer un poquito de los datos, que 20 perdón, que las personas de 18 años y más que han sufrido discriminación es aproximadamente el 20.2%. En este sentido, del total, ¿no? En este sentido, dicen que el 20.1 han sido mujeres y el 20.2 han sido hombres. Esta encuesta se hizo alrededor del año 2017 y ellos decían que los motivos principales de discriminación por los que ellos fueron expuestos fueron a la forma de vestirse, a su peso, a su edad, a la creencia religiosa. Algunos de los estados que se encontraban eh, principalmente en el número uno era el estado de Puebla. Bueno, si a alguno de ustedes le interesa saber más acerca de esta encuesta, pues puede acceder, ¿no? A la página por internet, colocarle así Anadis 2017 y pues ahí ver exactamente los resultados y cómo, perdón, y cómo, bueno, sí, como les comentaba, los resultados. Veamos también ahora algunas conductas discriminatorias, impedir el acceso a la educación pública o privada por tener una discapacidad, otra nacionalidad o credo religioso, prohibir la libre elección del empleo o restringir las oportunidades de acceso, permanencia, eh, en el mismo por razones de edad, género o por tener VIH. En este sentido, otro ejemplo así rápidamente, para acceder a algún empleo, tanto en alguna institución, está prohibido que soliciten exámenes de VIH o el examen de ELISA, ¿no? O sea que está absolutamente prohibido. No sería una condición el que te pidan este tipo de exámenes. Establecer diferencias en los salarios, en las prestaciones y las condiciones laborales para trabajos iguales en razón de género. Esto, como les comentaba, cuando hablamos de los grupos en situación de vulnerabilidad, pues nos referimos al trato desigual que existe eh, hoy en día en muchos ámbitos sobre las mujeres, ¿no? Con las mujeres, de que no pueden tener a veces los mismos salarios, no pueden acceder al empleo que ellas deseen, ¿no? Actualmente, eh, el, el gobierno a nivel federal perdón, el gobierno debe mantener políticas o establecer eh, cómo se llama? La transversalidad de perspectiva de género. ¿Para qué? Para que puedan acceder a los mismos derechos sin esa distinción, ¿no? De género por el simple hecho de ser mujer. Bien. Negar o limitar información sobre derechos reproductivos o impedir la libre determinación de números y espacios entre un hijo y el otro, ¿no? Eh, no sé si alguno de ustedes o alguna de ustedes ha escuchado o qué sé yo, ¿no? Es que algunas, no sé, mujeres indígenas, ¿no? No sé si van a los centros de salud, eh, les hacen no firmar, este, les ponen algún método anticonceptivo. O sea, no, eso es una absolutamente discriminación porque ellas son responsables, ¿no? O sea, ellas deben de determinar si quieren o no tener hijos, ¿no? De tener una sexualidad como ellas gusten y no que sea impuesta por alguien más, ¿no? Porque eso sería una forma de discriminación. Negar la entrada a un establecimiento por la apariencia física, ya sea por la piel o la vestimenta,
o la vestimenta. Aquí no sé si también recuerden, pasó algo hace algunos años en algún centro comercial de que una mujer indígena creo que iba con sus hijos y estaba afuera porque ni siquiera estaba dentro de este centro comercial y las personas de seguridad le dijeron que no podía estar ahí, ¿no? Eso sería una forma también de discriminación, simplemente por mi apariencia física. Detener, perdón, arbitrariamente a parejas del mismo sexo, eh, pues cuando dicen, no, es que son faltas a la moral, ¿no? Ellos dicen, ¿no? Cuando los detienen, es que son faltas a la moral que se den un beso. Ellos tienen el derecho, ¿no? De expresar sus sentimientos. Algunos, no sé si han escuchado por ahí comentarios que dicen, no, yo sí los apoyo y que no sé qué, pero que no se besen en la calle o que no demuestren su afecto. ¿Por qué no podrían hacerlo? Tienen absolutamente el derecho de hacerlo, porque no están dañando a nadie, ¿no? Simplemente están demostrando lo que ellos sienten. Negar o condicionar el acceso a cargos públicos por el sexo, por el origen étnico. Rechazar rechazar la prestación de servicios médicos a personas de estatus migratorio. Cuando esto, pues, en la ley nos dice que todas las personas, aunque sean migrantes, tienen el derecho a que sean, a que les den un servicio médico. ¿Cuáles son los efectos de la discriminación? Bueno, algunos de ellos es, la discriminación es la manifestación concreta, individual, grupal o colectiva de la negación del principio de igualdad y constituye uno de los mayores obstáculos para avanzar. Si no somos, bueno, la ley nos dice que somos todos iguales, ¿no? Que no hay diferencias, pero yo creo que aquí sí nos deberíamos de poner a pensar un poquito todos nosotros y reflexionar si en verdad eso es cierto, ¿no? Eh, Porque como hemos visto en el transcurso de la plática, pues no es así, ¿no? O sea, sí existen ciertas leyes, que protegen a ciertos sectores de la población, pero vulneran los derechos de otros. Bien, las personas que viven discriminación pueden tener consecuencias como es el aislamiento, la erosión del tejido social, la violencia, la depresión o la muerte. Imagínense de un, no sé, de un niño, de una niña, de un adolescente, no sé, que en su familia lo discriminen, lo rechacen por el simplemente hecho de, de que le gusta a una persona de su mismo sexo, ¿no? O sea, y que le digan cosas negativas a, a esta persona. Se aísla, ¿no? ¿Por qué? Porque piensa que como su familia, si su misma familia lo discrimina, lo margina, ahora imagínense el efecto que es para él, que también la misma sociedad lo margine, ¿no? Es algo que si no cuida su salud mental, esta persona, si sigue sufriendo discriminación, pues se vuelve algo que a la larga puede llegar hasta el suicidio, ¿no? La limitación del desarrollo democrático y colectivo de las sociedades. Pues sí, si sigue habiendo este efecto o estas formas de discriminación en la sociedad, pues no vamos a llegar a lo que los derechos humanos pretenden, ¿no? Que podría ser el salvaguardar, el que todos seamos iguales, ¿no? El sustento jurídico, ¿dónde podemos encontrar esta parte acerca de la discriminación? Claramente, pues en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo constitucional de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 5 en la Constitución del Estado de México, en la Ley Federal para prevenir y eliminar discriminación, la Ley para prevenir, combatir, eliminación de actos de discriminación en el Estado de México y en el artículo 211 del Código Penal del Estado de México y pues también existen las instituciones
que se encargan de la protección de los derechos humanos, ¿no? Como es la misma Comisión del Estado de México, la CNDH, la CONAPRED y algunas ONGs, ¿no? Bien, ¿cómo nosotros podemos prevenir, atender y sancionar la discriminación? Desconstruir el privilegio propio. ¿A qué nos referimos con esto? Esto sería que desde nuestros privilegios que nosotros tengamos, analicemos, ¿no? Y nos pongamos un poquito en los zapatos de la otra persona, de tener empatía, ¿no? De decir, si yo tengo o yo gozo de todos los derechos o de ciertos derechos y la otra persona no, ¿por qué no? Analizar y ver esas diferencias. Crear, aplicar y generar políticas públicas, programas y contenidos que proporcionen igualdad y la no discriminación, sensibilizar sobre la importancia del respeto de los derechos humanos, que es lo que, bueno, porque estamos aquí nosotros hoy, ¿no? Tratamos de interesarnos en el tema, ¿no? De un poquito llegar a ustedes y hacerlos pensar y generar un acto de conciencia, ¿no? Sancionar las prácticas discriminatorias, perdón. Desconstruir prácticas cotidianas que propician prejuicios, ¿no? O sea, si, como les comentaba al principio, ¿no? Desde donde nosotros estamos y si tenemos ciertos derechos y si vemos a una persona, no sé, en la calle o en alguna institución o solamente escuchamos cierto comentario que es despectivo o peyorativo, pues decirle a la otra persona, ¿no? Que está haciendo algo incorrecto, que no es la forma, que está discriminando. Bueno, ya para acabar, ya casi terminamos, las conclusiones. Bueno, el principio de igualdad es uno de los valores más importantes reconocidos por la comunidad internacional y constituye la piedra angular de la teoría de los derechos humanos, ¿sí? Como les comentaba eh, hace un rato, sí. Eh, la, la ley nos dice que todos somos iguales, ¿no? Que tenemos las mismas oportunidades, pero pues en realidad no es así, ¿no? Algunos sectores sí son vulnerados y no les otorgan todos sus derechos como deberían. Las personas deben ser consideradas iguales entre sí y tratadas como iguales, con respeto. Como les decía en un principio, no por el hecho de que pensemos diferente o creamos que nuestros valores son diferentes a los de la otra persona, quiere decir que nosotros podamos hacer comentarios despectivos o discriminar a la gente. Eso no está bien y a la larga pues genera violencia y creo que no deberíamos de hacer eso, ¿no? Porque la violencia al rato se convierte en odio, en crimen y pues puede llegar a pasar cosas como las que no sé si vieron la noticia, yo creo que sí, ¿no? En Estados Unidos, de la persona afroamericana que perdió la vida, ¿no? Por el simple hecho de que, pues, el policía hizo cosas indebidas, ¿no? Lo estaba, podría decir que sí hubo racismo, ¿por qué? Porque él le decía que no podía respirar, pero aún así el policía pues no hizo valor, el policía hizo lo que quiso, por así decirlo, ¿no? La discriminación es un fenómeno completo que se traduce en prácticas cotidianas normalizadas e invisibilizadas. ¿Qué queremos decir con esto? Que no veamos a la discriminación como algo normal, porque en realidad no es normal, no debemos de normalizar esos actos. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer es visibilizar, hacerles ver a las personas o a las instituciones que están haciendo mal. Bien, los grupos en situación de vulnerabilidad son denominados así debido a sus características o rasgos propios. ¿A qué nos referimos con esto? A lo que decíamos en un principio, no es porque ellos han querido ser así, ¿verdad? O sea, no, es porque en realidad el entorno en lo que ellos están, pues no les permite desarrollarse íntegramente, perdón. Prevenir, erradicar y sancionar la discriminación debe ser atendida por todas las personas que conforman la sociedad. La discriminación
no surge motivada por cuestiones esenciales de las personas que la padecen, ¿no? Sino por la intolerancia. ¿Por qué? Porque nosotros o algunos de nosotros somos intolerantes, ¿no? O sea, como decía en un principio, pensamos o le tenemos miedo a lo desconocido. Pues debemos de saber que aunque sean personas o personas diferentes, pues podemos, como les dije, investigar, saber un poquito más el trasfondo de por qué son sectores vulnerables, sectores en situación de vulnerabilidad. Bueno, ya para terminar brevemente, están viendo ahí en sus pantallas si tienen o han sufrido algún acto de discriminación o quieren alguna asesoría, pues puedan acudir a alguna de las visitadurías que se encuentran en el estado, tanto en el Valle de México como en el Valle de Toluca. Y si quieren también hacer una denuncia, pues pueden acceder a través de las aplicaciones, ya sea a través si tienen pues, Apple Store o en Google Play. Y bueno, ahí pueden encontrar nuestro teléfono si tienen alguna duda, comentario, pues con gusto nosotros los podemos apoyar. También están nuestras redes sociales, tanto de la comisión como del doctor Jorge Olvera García. Y bueno, esto sería todo de mi parte y sin antes, otra vez darle las gracias a la maestra Yuriko, defensora municipal, por tener esta iniciativa de, de difundir los derechos humanos. Y bueno, de mi parte sería todo y no sé si tengan alguna duda, pregunta, pues aquí con gusto la comentamos. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y Buenas tardes. todos. Muchas gracias, licenciado Josh. Muchísimas gracias por tu ponencia del día de hoy. Agradecer y felicitar a todos los integrantes del Departamento contra la Discriminación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México por su apoyo para llevar a cabo estas videoconferencias. Agradecer a servidores públicos que se conectaron, a público en general. Agradecer también al maestro José Manuel por hacer extensiva la invitación a todas las promotoras de convivencia que se encuentran presentes. Muchísimas gracias. Comentarles que seguiremos con las capacitaciones. La verdad ha sido de mucho agrado para muchas personas. Nos han estado enviando mensajes a través de nuestros correos y nuestras redes sociales para pedir que continúen estas videoconferencias y les estaremos pasando la invitación de las siguientes capacitaciones que se tendrán. Muchísimas gracias a todo el personal de la CODEM por su participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. También, pues, reiterarle el agradecimiento, defensora, y también a todas las personas que se conectaron. Y ya tenemos aquí algunas preguntitas para la plática. Nada más déjenme. Había una. Bueno, también avisarles a las personas que han estado preguntando, ya se les han dicho por el chat, pero que preguntan sobre la transmisión de YouTube, porque algunas personas no pudieron entrar porque se llenó, pero se va a subir al canal de la comisión y ahí la van a poder seguir y ver lo que estuvimos hablando hoy para que ustedes puedan difundirla y también que puedan despejar algunas dudas acerca de todo esto que tiene que ver con la discriminación, ¿no? Y con los derechos humanos, y como bien dijo Josh, pues que al final de cuentas forma parte de las prácticas cotidianas e invisibilizadas que tenemos y que reproducimos, y que a final de cuentas a veces no nos percatamos que podemos promover la discriminación o las desigualdades y la exclusión en prácticas como tan sencillas como expresiones de lenguaje, cuando hablamos de mejorar la raza, muy entrecomillado, ¿no? De tener productos que nos hagan parecer más rubias o rubios, o que nos quiten las arrugas, porque el modelo de la belleza es que todas las personas, hombres y mujeres, pues seamos jóvenes, seamos de piel blanca, seamos bellos, muy entrecomillado, y cómo ello abona a final de cuentas a que haya casos de racismo, como bien lo comentaste, Josh,
casos como los que vemos en Estados Unidos, y que tiene que ver mucho el tema de repensar acerca de lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, porque a veces vemos la discriminación como si fuese un fenómeno lejano a nuestros hogares, a nuestras vidas, que la xenofobia solo está en Estados Unidos, pero habría que ponernos a pensar cómo la reacción que tuvimos en el país cuando estuvo la caravana migrante, y que eran las mismas expresiones que utilizaba Donald Trump en contra de las personas originarias de México, las mismas que utilizamos en el país para referirnos a nuestros hermanos y hermanos centroamericanos. Y aquí hay algo de Rocío que nos comentó, pues que ya hay modelos trans y que conoce a un padre que toda la parroquia lo quiere y admira mucho. Sin embargo, en una ocasión lo vi con personas en situación de calle vestido con ropa de civil, es decir, sin su, sin su atuendo. Y no saben el choque que fue para él. No sé si quieras comentar algo, Josh, ahí. Eh, bueno, es que no escuché así muy bien, pero decía algo así como que de personas trans, pero que lo vieron en situación de calle, ¿no? No, que nada más pues es un comentario acerca de Ah, ok. que hay un sacerdote Ah, ok. que está en su comunidad, Ah, y lo ya. mucho que le choqueó ver a la persona, al sacerdote, sin su hábito y platicando con personas en situación de calle, pues que también tiene que ver con que nos tenemos que quitar, forma parte de esos prejuicios que tenemos, ¿no? Claro. Sí, no, claro, o sea, no por el hecho de ser un sacerdote quiere, no sé, tal vez, no sé a qué congregación pertenezca, pero pues puede andar con ropa de civil y si quiere promover no sé, su religión o hablar sobre su religión con otras personas, pues tiene el derecho a hacerlo, ¿no? Aquí sí tenemos ya una pregunta. Ahí se me fue. ¿Cómo de Julieta, cómo ir sensibilizando a la comunidad escolar ante la discriminación cuando las escuelas aparentemente deben ser inclusivas, perdón? Inclusivas. Bueno, es que nosotros como servidores públicos, lo que tú comentabas el día lunes, pues estamos obligados, ¿no? A que a no hacer esa discriminación. ¿Por qué? Porque está en la ley, queramos o no, así lo dice la ley, debemos de dejar atrás nuestros prejuicios, ¿no? Lo que les comentaba, ¿no? No por el hecho de que yo piense diferente quiere decir que yo tengo absolutamente toda la razón, ¿no? Eso sería algo hasta ilógico, claro que no. Y pues si somos servidores públicos, atender lo que dice la ley, ¿no? Y no crear esa discriminación. Y también yo abonaría a que pues las escuelas forman parte, son una responsabilidad conjunta, no solo entre el personal docente y administrativo de las instituciones educativas, sino también de las familias y de las organizaciones civiles y del propio Estado, que debemos realizar programas. Una parte muy importante que ya lo mencionas, Josh, pues que al final de cuentas el personal docente y administrativo son servidores y servidores públicos y deben dejar de lado los prejuicios que tienen para promover la inclusión en sus en sus estudiantes. Porque nos ha sucedido que hemos encontrado casos, sobre todo cuando hay niños o niñas o adolescentes que son parte de la población LGBTI o de minorías religiosas, que el personal docente sabe de casos de discriminación y que no actúa, ¿no? Que permite que se les discrimine, que sabe que ejercen violencia en su contra, pero que no hacen nada. Y ahí estaríamos hablando de un tipo de discriminación por omisión, porque están omitiendo su papel al servicio público, están abonando a que haya violencia, pero que forma parte de los mismos prejuicios. Y ahí entonces es importante pues también denunciar que sí asuman la responsabilidad que tienen, porque su papel es de facilitar la educación, y el papel de las escuelas debe ser promover la inclusión. Imagínense que un niño, una niña, un menor de edad en situación de vulnerabilidad, que viva violencia en su casa, que también vive violencia en su escuela, entonces, ¿qué posición se está quedando ese menor? Aquí hay otra pregunta de
cómo se puede actuar con el niño o los niños que ponen en riesgo la integridad de sí mismos y sus compañeros. A pesar de que se lleva un seguimiento, se han realizado acciones de canalización y se ha tratado de hacer consciente a los padres de familia, quienes no aceptan la problemática y pocas veces apoyan, sin que se considere como un acto de discriminación. Bueno, es que también hay que entender, ¿no? O sea, yo creo que ya sean nuestro hijo, nuestra hija, nosotros también somos responsables, ¿no? O sea, si decidimos tener un hijo, pues tenemos esa responsabilidad de educarlo, no por el hecho de mandarlos a la escuela, quiere decir que ya los profesores o los maestros, ellos se encarguen ya absolutamente de ellos, ¿no? También es nuestra responsabilidad y yo creo que como les comentaba en la plática en un principio, pues que desde nuestros hogares fomentemos esa inclusión, que no existan esas desigualdades. Ahora, si un niño, no sé, ya es violento, pues yo creo que sí hay que, a- no sé si algunas escuelas tengan psicólogos, pues que puedan hablar, ¿no? Con el niño y con los padres o madres de familia, ¿no? Para que exista esa comunicación entre ellos y ver qué es lo que está pasando, y ver qué es lo que está pasando, qué es lo que les sucede al niño, ¿no? Porque muchas veces pensamos que no, tal vez es violento, pero en realidad no sabemos el trasfondo, ¿no? O sea, no sabemos qué es lo que está pasando tal vez en su casa o qué es lo que él está sintiendo, los sentimientos. Yo creo que también hay que escuchar en esa parte a nuestros hijos, a nuestras hijas, ¿no? Y poder hablar con ellos para poder crear un vínculo. Y a través de esto, pues, fomentar confianza, ¿no? Y que ya no existan también esas desigualdades o algún acto de violencia. Y aquí adicionar que a pesar de entendemos que a veces pues las escuelas hacen su mejor esfuerzo, que las y los maestros buscan sensibilizar a las madres y los padres de familia, pero también pues cuando hay una situación de violencia, pues ustedes también tienen la obligación de que si ustedes tienen casos que lo sepan, pues canalizarlos a la institución correspondiente. Luego tenemos una idea mm, mal aprendida de no meternos en problemas, de que no hablemos de esos temas, de cualquiera que sea, que no nos metamos en problemas ajenos y a final de cuentas, pues sí tenemos una responsabilidad, si es de nuestro conocimiento, pues canalizarlo a la institución correspondiente y es a la Procuraduría de la Defensa del Menor y el DIF, entonces pues ahí hay varias instituciones que nos pueden ayudar. Aquí hay otra pregunta. Se menciona que las leyes son aplicables para todas las personas por igual, pero bien sabemos que no es así. Pero, ¿qué se hace o qué pasa cuando se violan los derechos de los más vulnerables? En su mayoría de los casos nada. Y se da más en personas humildes que no tienen acceso a este tipo de pláticas o medios. Y por ende va a seguir la discriminación. Y una felicitación que es una excelente plática y saludos desde Amatepec, desde la Subdirección Regional de Tejupilco. Bueno, muchas gracias. Sí, ¿no? O sea, ¿qué más quisiéramos todos? Que no existiera discriminación, erradicarla por completo, pero yo creo que si empezamos aunque sea por nosotros mismos, aportamos cosas, eh, pues ayudamos, ¿no? A la sociedad, aunque sea de poquito en poquito, pues podemos ir avanzando, ¿no? En nuestra familia, con nuestros hijos, nuestras hijas o con nuestra misma pareja, ¿no? Eh, sí, yo creo que actualmente, no solo en nuestro país, sino en absolutamente todo el mundo, perdón, sí existe mucha desigualdad y discriminación, ¿no? Pero hay que empezar también con nosotros perdón, con nosotros mismos y crear esas diferencias, ¿no? Y también hacer visibles, como lo comentabas tú, Ernesto, ¿no? Visibilizar a todas esas sectores de la sociedad, perdón, que, que pensamos que no están, pero que en realidad sí están, o sea, sí existen, visibilizar, que creo que es lo más importante, y como tú comentabas, si ven o escuchan algún acto de discriminación, pues denunciarlo, ¿no? Yo sé que muchas veces muchos piensan, no es que si denuncian, no se hace nada, ¿no? Simplemente se queda en investigación y ya.
pero yo creo firmemente que nosotros como Comisión de Derechos Humanos, pues nos encargamos de la protección de los niños y claro que nos importa, ¿no? Nos importa la sociedad y pues lo único que queda en nuestras manos es hacer la diferencia nosotros y tal vez más adelante ya no nos toque a nosotros, tal vez a nuestros hijos, a nuestras hijas, vivir con menos desigualdades. Y por último, está, bueno, ya la última pregunta para cerrarlo. Nos dice, ahí se me fue, ¿qué pasa cuando un niño de escuela pública presenta actitudes trans? ¿Cómo tienen que manejarlos las y los profesores? Bueno, en este sentido, pues yo creo que si hablar con los papás y decir si es ya sea niño o niña y hablar con, o sea, tal vez con la directora o con la psicóloga y si el niño o la niña se identifica con el género que él quiere o ella quiere, pues hablarle como con el nombre que él o ella elija, ¿no? Que no exista esa diferenciación y que pueda entrar al baño donde su género sea con el que se identifique, ¿no? Y también, pues, sensibilizar en ese sentido, si está ya en la escuela, pues, a la escuela y a la mayoría parte de, no sé, del profesorado y del alumnado también, para que lo o la respete. Claro, eso es súper importante lo que está haciendo y pregunten, porque a veces nos da como miedo preguntar, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar con una persona trans y además es un niño o una niña y esos temas son para personas adultas? Pregunten, no asumamos, el consejo que mejor les podemos decir, no asumamos que lo que yo piense es lo que siente ese niño o esa niña. Preguntémosle, porque podríamos hacer por desconocimiento, por ignorancia, por prejuicios, por estereotipos, actitudes que podrían ser discriminatorias, ¿no? Y entonces lo que está diciendo Josh a mí me parece muy pertinente de sensibilizar al, al alumnado y al personal docente y administrativo y que se hagan estas pequeñas acciones. Algo muy recurrente que sucede cuando hay menores trans es que y que le salta mucho a la gente es, oye, ¿y cómo le vamos a llamar? ¿No? Y si el niño o la niña ya les dijo cómo quieren que le llamen, pues tal vez en los documentos oficiales no se pueden cambiar porque yo entiendo que ahí hay hay ahí todo algo burocrático, hay un sistema, ¿no? Que no podemos cambiar pues, el acta de nacimiento luego. Además, en los estados no en todos está reconocida la identidad de género, pero sí se puede hacer que al mínimo, en lo implícito, en lo interno, se le puede llamar a la maestra y al maestro no le quita nada con decirle por el nombre que quiere. Nada le quita. No le quita nada a la escuela darle una credencial, que además las credenciales son internas. No le quita nada permitirle la entrada al baño. Entonces, no le quita nada permitirle el uniforme que quiera utilizar. Entonces, eh, pues sí, es muy importante que tengamos esto en cuenta sobre la identidad de género. Y aquí, y ya la última, y la vamos a hilar, pero se puede hablar de ese tema con los niños sin permiso o presencia de sus padres. En México se puede. La, es que aquí saben lo que sucede, que las dudas que tenemos acerca de cuando hablamos de los temas de diversidad sexual, que pareciera que es un tema que es vetado, ¿no? Que solo que para niñas y niños no es. Pero en realidad lo que se esconde ahí es un prejuicio, que si se les enseña acerca de cómo utilizar un condón, si se les enseña que hay personas gays, si se les enseña que hay personas trans, ello les va a modificar su orientación sexual, su identidad de género, y eso no es cierto. Tan no es cierto que vivimos en un mundo heterosexual o que las reglas son de la heterosexualidad. Nos enseñan en todos lados que son hombres y mujeres y nos enseñan en todos lados que las personas no son trans, ¿no? Que eso ni existe. Si fuera así, entonces pues no habría personas LGBT, porque entonces ¿dónde lo aprendieron? ¿No?
Y hablar de los temas de educación sexual, siempre hay que decirlo, no en el artículo 3 está no solo que la educación es laica, gratuita y obligatoria, sino también dice que es científica y a partir de una reforma del año pasado también dice que que se incluye la educación sexual en las escuelas. Entonces, esa educación sexual no significa que se les va a enseñar pornografía, porque a veces es como lo malentendemos o lo que algunas organizaciones antiderechos nos dicen con desinformación, que no significa ello, ¿no? Significa que les tenemos que explicar y les tenemos que explicar en sus niveles. Así que sí se puede hablarlo, no es necesario como tener la autorización porque la educación es eso. Negarlo es violentar sus derechos sexuales y reproductivos. Y como último dato, la identidad de género, los estudios científicos nos dicen que se desarrolla desde los 3 años de edad. Así que no es, igual que la orientación sexual, no es que uno lo adquiera hasta que tenga 25 años, sino que es importante, pero si tienen dudas, pregunten. Con esto cerraríamos. Les reitero de nuevo el agradecimiento por parte de la comisión a la Defensoría Municipal. Ya escuchamos el mensaje de la defensora Yuriko y también reconocerte a ti y a Josh por la plática. Esperamos que les haya sido de utilidad, de que les haya gustado la plática, que te hayan despejado sus dudas. Y si tienen alguna otra pregunta, nos lo pueden enviar a nuestro correo, que es secretaria.ejecutiva@codem.org.mx. Se los repito, secretaria.ejecutiva@codem.org.mx. Ya se está poniendo ahí en el chat. Y también ahí en el chat, Josh habló de la encuesta nacional sobre discriminación, el ENADIS 2017, por si les interesa, también ahí la pueden consultar en el chat, ahí está el link. A quien le guste descargar, habla de muchos datos acerca de la discriminación en todo nivel nacional. Y agradecemos todas las felicitaciones que están llegando y que te las hacemos llegar a ti, Josh, a todas las personas que se conectaron. Y mañana nos vemos entonces a la misma hora, por el mismo link, y ya sería la última plática que tenemos programada ahí con la Defensoría Municipal de Tlalnepantla, que es igualdad de trato y oportunidades. También hay quien desea consultar los dípticos y el material informativo de la CODEM, está en la página oficial de la Comisión de Derechos Humanos, donde pueden encontrar sobre derechos humanos y no discriminación, de diversidad sexual, de mujeres, de más, y también está el correo, el correo nayeli.lopez de la Defensoría de Tlalnepantla, que nos lo acaba de habilitar. Por también, si ustedes tienen alguna duda, es nayeli.lopez@tlalnepantla.gov.mx, por si requieren información o ayuda de la Defensoría Municipal de Tlalnepantla. Entonces, sería todo de nuestra parte y muchísimas gracias. La CODEM late por ti.